La dignidad, la igualdad y la justicia no son solo palabras, son tus derechos. Esto es el universo de los derechos humanos. Análisis, reportajes, noticias y entrevistas con quienes están forjando un mundo más justo. Un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos. Yo soy Ángel Ayala y les agradezco que estén viendo este programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, donde platicamos sobre temas de derechos humanos y también sobre todo lo que conlleva las instituciones que nos ayudan a mantener los derechos de todas las personas. El día de hoy vamos a platicar de un tema que está, podríamos decir, casi muy de moda. Es un tema del que se ha estado hablando mucho en las últimas semanas, pero también vamos a abordar otros tópicos en los cuales vamos a platicar con una invitada muy especial que me da mucho gusto que esté aquí, una gran amiga. Justo platicamos antes de entrar al aire, de mucho tiempo, afortunadamente de conocernos, y le doy la bienvenida a la doctora María José Torres Hernández, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Bienvenida. Muchas gracias, Ángel. Muy agradecida con la invitación. No, muchas gracias por haber aceptado. Sobre todo sabemos que este día traen una agenda apretada, pero bueno, qué bueno que estás con nosotros hoy. Y vamos a platicar sobre este tema que, vamos a hablar de la democracia, que definitivamente tú eres una especialista en este tema, por lo mismo estás en el puesto en el que estás, y de manera personal te puedo decir que yo considero que lo has hecho muy bien. Se viene una prueba complicada, o digamos que es la prueba fuerte el próximo año, pero estamos seguros de que está en muy buenas manos este proceso. En los últimos días se han difundido algunas ideas que proponen modificar lo que conocemos como la democracia. Si bien han sido manifestaciones en otro país, pero han tenido eco en personas que están en medios de comunicación, que están lo que se les llama ahora los influencers, y por ahí hubo una propuesta ya de un miembro de un partido. En la investigación primero se había dicho que tenía un puesto de elección popular, simplemente por lo que pude investigar es nada más un miembro de un partido político que respaldaba esta situación. Esta propuesta habla del voto por familia. Para quien no ha escuchado, para quien no ha tocado, la propuesta que se ha manifestado en algunos medios es que en lugar de que cada persona mayor de edad que vive en este país tenga su acceso al voto, que pueda elegir en una votación a quien va a ser diputados, senadores, hasta gobernadores, presidentes, presidentas, en lugar de que sea cada persona mayor de 18 años, que por casa sea un voto, y que este voto se ha llevado o se ha ejercido al final por el hombre de la casa, ¿no? Suena, decíamos, hasta como de película, como de serie. Mucha gente ha tenido referencias a una serie que tuvo mucho éxito. Suena definitivamente una regresión. En México no tenemos todavía ni 100 años que se les permite votar a las mujeres, y ya hay personas que hablan de que este derecho se elimine. ¿Qué tan real es que esto pueda suceder en México en las condiciones en las que vivimos? Mira, este tema o esta noticia que se ha hecho pública en recientes días, creo que preocupa bastante. Sí. Preocupa bastante. Creo que es un recordatorio de que los derechos no los podemos dar por sentados. Hay una situación que es indiscutible, es que las personas, por el simple hecho de que somos seres humanos, tenemos derecho a una vida digna. Son esas cualidades o esos derechos que están intrínsecos a nuestra esencia como ser humano, independientemente de nuestro género, de nuestra ideología, de nuestra preferencia sexual, de nuestro estado civil. O sea, el hecho sencillamente de ser una persona te dota de esa serie de prerrogativas para vivir una vida digna. Todo este tema cambia en el sentido de que, por ejemplo, en México se reconocen a nivel constitucional, o sea, en las leyes, sí. Pero sí es toda una corriente en el sentido de que el simple hecho de ser persona, tú mereces una vida digna y plena.
y no debe de estar sujeto a de si se te reconoce o no legalmente, o sea, no sé si me estoy explicando, o sea, Sí. es una cuestión intrínseca que no debería estar sujeta a una ley, cuestión legal, exactamente. o sea, de que no es porque tienes ese derecho porque Porque el te lo gobierno te lo... otorgamos, Ajá, exacto. exacto, sino porque eres un ser humano y tienes esta cualidad. Ahora, en la historia, las mujeres siempre estuvieron muy replegadas. Así es. Hablamos de aspectos muy lamentables, como el hecho de que no tenías derecho a tener propiedades a tu nombre, que no tenías derecho a tener una cuenta bancaria. Cuando se empieza a lograr el derecho de acceder a la educación, incluso había la grave situación de que concluías una carrera, pero no tenías el derecho a ejercerla. Y que muchas personas recordarán que hace bastante tiempo, incluso para trabajar, requerías el permiso del esposo. Sí. Entonces, son temas que de repente a las nuevas generaciones no les resuenan porque no los traen tan presente. Yo lo ejemplifico siempre con que las mujeres fuimos reconocidas como ciudadanas de este país en 1953. Ujú. Entonces, yo lo relaciono mucho, y mi mamá sabe que lo cuento siempre, que mi mamá nació en 1944. Entonces, es un tema que sí resuena mucho para nuestras abuelas, o a lo mejor para nuestras bisabuelas, en el caso Sí. de algunas jovencitas o jóvenes, pero desde luego que te pones a pensar, pues si no eres ciudadana, ¿qué eres? O sea, no tenías ninguna prerrogativa en Así este es. país. Entonces, esta situación suena muy lejana para las nuevas generaciones, pero el hecho de que salgan este tipo de corrientes nos hace cobrar conciencia de lo importante que es recordar la historia y ver las consecuencias que tuvo y el impacto negativo que tuvo en la vida de estas mujeres, que muchas de ellas no pudieron estudiar una carrera, no pudieron trabajar en lo que querían y estaban replegadas a una vida distinta. Sí. Entonces, a mí me preocupa que surjan estas tendencias, porque este tipo de situaciones llaman la atención de todo lo que muchas sufragistas tuvieron que hacer, o sea, de mujeres Sí. que dieron su vida Exacto. para que tú pudieras ir a votar por quien tú quisieras, y de una manera libre y secreta, porque también pues hay toda una historia de cómo Así es. pues en realidad este principio democrático pues no había incluso alternancia en el poder, no había opción de decisión. No. Todo lo que hemos avanzado, como en un momento pudiera destruirse, ¿verdad? Y aparte, tal como lo dices, conocer la historia nos ayuda a entender lo frágil que es cuando le dejamos la decisión a otras personas. Inclusive, a lo mejor quien no había investigado, yo en este punto, pues a lo mejor si me preguntan hace un mes, creemos que quizás las elecciones siempre fueron igual. Y que bueno, que había quien hacía fraude, pero que las elecciones tenían este formato. No, es que ni siquiera había necesidad de hacer fraude. Las elecciones eran legales, pero estaban diseñadas para que ganara quien ostentara el poder en ese momento. Entonces, escuchaba ayer una plática en la cual hablaban de pues las elecciones, cuando tenemos un tema de personas que hablamos poco democráticas, siempre viene a la mente Porfirio Díaz. Pero en la Constitución de 1857 los ciudadanos no votaban directamente, sino que elegían comisarios o comisarios electores en su comunidad. Entonces el comisario decía, a ver, ¿por quién quieren votar? Por Juanito. Ah, perfecto. Y él llegaba, no, en mi comunidad dijeron Pedrito. Y pues era legal, o sea, no estaba bien, pero finalmente era la manera que se votaba, no votaba cada persona. Y esto me lleva también a algo que es interesante. Quienes proponen siempre este tipo de cambios, porque también hay se hizo viral una propuesta de una persona que hablaba de que votara quien tuviera el conocimiento necesario para hacer la votación. No hablaba propiamente de estudios, sino que decía que institutos como el Instituto Nacional Electoral o quizás los estados capacitaran a todas las personas y tuvieras que pasar un examen de que sabías para qué era un diputado, para qué era un regidor, qué hacía un presidente municipal, cuáles eran sus obligaciones, porque si no tenías ese conocimiento, entonces ¿cómo ibas a votar? Y esa sí es una propuesta mexicana de una persona que inclusive se dedica a impartir cátedra. Entonces también lo hace un poquito más peligroso este tema, porque pues está de alguna manera a lo mejor influyendo, y en una escuela en la que muchos de sus egresados llegan a tener este tipo de puestos de poder. Entonces,
todo este conocimiento o esta falta de conocimiento de la historia a veces nos hace sentido que pudieran ser buenas propuestas. Y hay gente que de repente pues no investiga tanto, le parece buena idea y las empieza a seguir. ¿Qué riesgo correríamos como sociedad si, por ejemplo, permitimos que se cuestione esta capacidad de las personas a elegir, que digamos, solo las personas preparadas pueden votar? Es que es una discriminación a final de cuentas. Y tú tendrías que partir del supuesto de que todas las personas que vivimos en este país tenemos una igualdad de condiciones. Sería la única forma en que pudieras a lo mejor concebirlo, pero sabemos que no lo es. Así y es. el voto de todas las personas vale lo mismo. O sea, no puedes darle un voto mayor a alguien que tiene un mayor grado de educación, que pese más, y nulificar la voluntad de una persona que no tiene esa característica. Y partes del supuesto que no todos tienen acceso a las mismas instituciones de educación, ni siquiera a una misma alimentación, ni a una misma infraestructura. Todavía hablamos de comunidades en México que no tienen acceso a internet. Entonces, no pudieras medirlo igual, pero toda la ciudadanía tenemos derecho a ser representados. Y como eres representado, nuestra sociedad vive sobre la base de una democracia representativa. O sea, yo selecciono de las personas la que yo considero que es la que me va a representar mejor en la toma de decisiones. Y esa persona ejerce esa facultad que le es conferida por la mayoría de la ciudadanía. Entonces, no pudieras darle un peso mayor a decir tu voto vale más y tu voto vale menos. Todas y todas valemos exactamente lo mismo en este país. Y creo que la importancia reside justo en lo que acabas de decir. Estamos buscando representantes. Es decir, no estamos buscando a las mejores personas, que sería lo ideal, pero son nuestros representantes y creo que desde ese punto de vista lo debemos de ver. Yo inclusive alguna vez escuché que alguien decía que solo se deberían de exigir legisladores o legisladoras, diputados con carrera. Y me parece una discriminación, tal cual. No discriminación a quien no tiene una carrera para que no pudiera ser diputado, sino a quienes lo eligen. Porque como mi representante, si yo no tengo una carrera, pues yo espero que esa persona conozca mis problemáticas, como lo dices. Aquí en la Comisión de Derechos Humanos he tenido la oportunidad de ir a lugares que de otra manera nunca hubiera conocido. Y lugares en donde una maestría y un doctorado no te sirven absolutamente para nada, ¿no? En cuestión de supervivencia, en cuestión inclusive de conocer el espacio en el que estás. Y esas personas pues tienen otro tipo de conocimientos, otro tipo de experiencias que al final necesitan ser representadas también. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a cambiarles nada más la vida porque tú crees que la vida tiene que ser de cierta manera. Al contrario, tienes que enriquecer estos espacios en los que ellos viven sin pues cambiarles pues muchas veces sus tradiciones, sus costumbres, porque de otra manera pues estamos tanto destruyendo como también discriminando. Desde el Instituto Estatal Electoral, ¿qué mecanismos cuentan en el tema de la educación cívica? Precisamente para pues abatir quizás este rezago o para permitir que los votos sean votos más informados cuando se dan. Mira, nosotros lo que hacemos, tenemos programas de educación cívica, sobre todo dirigidos a construir ciudadanía, enfocándonos en las infancias y las juventudes. Es hacia donde nos enfocamos. Entonces vamos haciendo charlas desde la capacidad cognitiva por la edad biológica de las personas con las que trabajamos, y entonces señalar y empezar a explicar la importancia del diálogo, de la democracia, de la tolerancia, de la diferencia de opinión, del respeto, y vamos trabajando de esta manera. Y esto nos ha pues permitido tener esta vinculación con el apoyo de pues las instituciones públicas y privadas pues para generar este tipo de actividades. Adicionalmente pues cuando estamos en proceso electoral pues hacemos todas este tipo de ejercicios para promover que las personas ejerzan su voto. Y principal tema es que hay cierto, si tú me preguntas cuál bloque es el que menos ejerce su voto, o sea, la primera elección como que todo el mundo va muy emocionado, sí. Y luego hay un periodo en que las juventudes no votan tanto y luego como que se vuelve más una práctica entre personas de mayor edad. Entonces por eso es que nos enfocamos
hacia ese segmento demográfico. Perfecto. Y en este espacio, por ejemplo, de capacitación, también en las escuelas, la verdad desconozco, porque hace rato que salimos de la escuela, se incluye esta capacitación, o sea, ya no que dependa del Instituto Electoral, pero está, no sé, en el programa habitual de las escuelas, de las primarias, ¿o en qué momento? Mira, a nosotros sí nos tocó que nos dieron la materia de civismo. Sí, entonces, pero después se suprimió y no traigo muy consciente, creo que habríamos que tener una plática aquí con personas de la Secretaría de Educación que nos compartan, pero al menos en nuestras generaciones sí se impartía la materia de civismo, y que es pues lo que te ayuda pues a toda esta información, conocimiento para construirte como ciudadana y ciudadano. Y a final de cuentas creo que por eso nuestra labor es tan importante, ir generando. Hacemos de repente también muchos concursos, se acaba ese uno de TikTok, o sea, también estamos tratando pues de atender la diversidad de las nuevas generaciones. Entonces, de fotografía, de TikTok, y tratar de con estos mecanismos más apropiados a su edad, también tratar de difundir todo este tema de la votación. Sí, justo era una de las preguntas que tengo aquí en mi lista, es las medidas que están tomando para precisamente llegar a más espacios. Y este comentario es porque me ha tocado ver la evolución. Ahora sí que desde que llegaste siempre hay trabajo, o sea, eso no lo estamos negando, pero la evolución desde poner a los funcionarios que trabajan en el instituto a tener podcasts, a hacer estos clips que comentas, inclusive se mejoró la imagen del instituto, lo cual es muy importante. ¿Nos puedes ampliar un poquito más sobre este trabajo en específico que están haciendo para llegar a más lugares? Sí, mira, estamos precisamente pues haciendo uso de las redes sociales que más utilizan las juventudes. Sí se tomó la decisión de manera conjunta con la entonces titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social de darle un refresh a la imagen del instituto, para hacerla un poco más pues atractiva, más colorida. Entonces pues es lo que hemos estado trabajando. Lo que no trabajamos fue el jingle, porque definitivamente creo que está muy posicionado con el instituto, pero pues estamos sobre todo dejando ese mensaje de cercanía con la ciudadanía. Estamos muy al pendiente de nuestras redes sociales, es el mejor mecanismo que tienen pues para comunicarse con nosotros y en la mejor disposición de seguir coadyuvando. Regresando a nuestro tema inicial, ¿cuál crees que sea el origen de este tipo de discursos que buscan quitar pues los derechos o reducir la participación de ciertos grupos sociales? Mira, yo considero que es precisamente el no estar consciente de todo lo que hemos pasado como sociedad. Y creo que hay un autor que maneja como las olas son olas de la democracia, la primera, segunda, tercera ola, y siempre después como de ciertos avances como sociedad hay ciertos retrocesos, y creo que es justamente el que ya se ve de una manera cotidiana, otra natural, la participación, la diversidad de personas que están llegando a cargos de elección pública, porque eso no lo hemos tocado, pero en el momento en que se limita la votación de las mujeres, pues en consecuencia no advierto cómo va a ser la postulación como la tenemos ahora. Digo, si ni siquiera te dejo votar, pues te voy a dejar ser votada. Me voy a dejar. Ajá, y no voy a querer integrarme. Es pues. correcto. O quién va a postular. Siento que va mucho trasfondo, no nada más de la cuestión del voto. Y cómo se ha logrado que más mujeres sean activas en la vida política, más personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad. Entonces, todas estas medidas lo que pretenden es poner una pluralidad de la representación que antes no se tenía. Alguna vez alguien me dijo, las es que no sé por qué pelean tanto, porque al final de cuentas podrían tener el 100% de los puestos. ¿Y por qué pelean ahora que sea la mitad de los puestos para hombres y para mujeres? O todas estas acciones para esta representación de los grupos prioritarios. Pero pues la historia no lo dice, o sea, no habíamos tenido esta pluralidad en la representación en el poder público, más sin embargo sí hay una pluralidad de la sociedad. Entonces hablamos de sociedades donde tú sabes que cosas muy fuertes, ¿no? Que si una familia tenía un hijo con discapacidad, lo escondían. O sea, no salía, o sea,
Entonces, y cómo ahora se está pugnando porque incluso nuestra ley señala que los partidos están obligados a hacer postulaciones de personas con alguna discapacidad. Sí. Entonces, todo esto a mí me lleva a esta reflexión. ¿En qué momento surgen ese tipo de movimientos que dicen, esto no es importante? Porque si estás generando un movimiento en pro de limitar lo que se ha ganado, es preocupante. Entonces, a final de cuentas, siempre he sido respetuosa y lo seguiré siendo de la diversidad de ideas, de ideología, pero en este tema, pues sí me parece imposible no pronunciarme en la preocupación de que pudieran permear este tipo de movimientos a decisiones más severas. Sí, porque en un análisis, como dices, si nos ponemos a ver de dónde surge, qué es lo que proponen, empiezas a ver que quieren que quien vote es un perfil muy específico que va a elegir a políticos muy específicos. Entonces, y la otra, quien lo propone siempre cree que él está dentro de ese grupo que va a poder votar. O sea, es decir, si yo propongo que sean los de maestría, pues es obviamente porque yo tengo maestría y ya estamos hablando de una discriminación. En algún momento también estamos hablando de que se van a perder este tipo de candidaturas que dices, pues ¿por qué votaría por alguien que ni siquiera sabe leer y escribir? Si yo tengo un doctorado, si yo terminé una licenciatura, pero esa persona que no sabe leer y escribir a lo mejor es la persona que conoce más el tema de los bosques en el lugar y él sabe cómo podemos generar leyes que protejan los bosques, que al final es un beneficio para todas las personas. Entonces sí creo que es muy peligroso este tipo de movimientos porque son discriminatorios no nada más en el solo efecto de ir a votar, sino en toda la vida política que tendríamos que desarrollar. Las acciones afirmativas han sido muy importantes. Yo he tenido muchas pláticas con amigos que luego que comentan precisamente eso. Dice, bueno, pero es que tampoco debería de ser así, de que 50-50, porque entonces le estás quitando lugar a hombres, ¿no? Cuando empezó el tema de las candidaturas para mujeres. Digo, pero es que ya se intentó y ve lo que hicieron. O sea, ponías al suplente y en cuanto llegaba la quitaban. Entonces no hay, siempre va a estar esta opción de que si tenemos un resquicio para hacer las cosas al modo anterior, pues lo van a hacer. Y si quieren cambiar ahora las leyes, para ya ni siquiera tener que buscar, pues como dicen, atajos, pues estamos en un retroceso. Realmente considero yo que importante. En este caso, por ejemplo, ¿crees que estos discursos se puedan frenar? ¿Crees que van a aumentar? Que igual entiendo que esta es más una opinión personal, pero bueno, tú conoces más el ambiente, estás en los partidos, con los consejeros de los partidos, por eso considero que tu opinión pues tiene pues un poquito más de fondo que las que podríamos tener quienes lo estamos viendo nada más en medios. Mira, yo creo que hay muchas mujeres en el estado y en el país que alzarían la voz. Y creo que eso es lo importante. Entonces, desconozco porque este movimiento, como bien lo señalas, está en Estados Unidos. Me preocupa que haya algún grupo de mujeres apoyándolo. No sé si alcanzaste a leer esa nota, si hay un grupo de mujeres respaldando esta propuesta. Me preocupa México. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Es un sí. grupo de mujeres Sí. que está respaldando esta propuesta con con un perfil demográfico muy peculiar. Sí. Y creo que lo importante de esto es que estemos informadas e informados. A final de cuentas, yo desde luego que respeto todas las posturas, incluso las de esas mujeres Sí. que así lo consideran, se respetan. Pero creo que es importante tomar una postura. O sea, esto a mí Sí. lo que me invita es a la reflexión, a que las personas estemos conscientes que hay que estar atento a lo que está pasando, hay que alzar la voz cuando sea necesario alzar la voz, y yo sé que México tiene muchas mujeres muy valientes que desde luego levantarían la voz, y todos estos movimientos que en su momento dieron lugar a lograr el voto femenino, creo que son los mismos movimientos que darían lugar al mantenerlo. O sea, Exacto. no podemos ser ajenos y dejar que las cosas suceden. En temas democráticos, la democracia nos compete a todas y todos. Entonces, por eso es la importancia de participar.
de votar, de si te toca que te inviten como funcionario de mesa directiva a participar, de si quieres ser activo en un partido político, adelante, si quieres crear un nuevo partido, adelante, o sea, pero la sociedad no puede prevalecer sin una participación activa de todas y todos. Entonces yo eso es lo que veo, o sea, veo que se pudiera polarizar mucho el tema, tanto por personas que decidieran acompañar esta propuesta como por personas que defiendan pues los derechos que se han ganado con el paso de los años. Y bueno, seguimos platicando. Hoy tengo una invitada de lujo, la doctora María José Torres Hernández, quien es la consejera presidenta del Instituto Estatal de Nayarit, Electoral de Nayarit, y tenemos una plática muy interesante. Si usted se acaba de conectar o si apenas acaba de sintonizar su radio aquí en el 550 de AM, pues le invito a buscar en nuestras redes sociales la primera parte, que estuvo muy interesante. Estamos hablando sobre estas propuestas de crear los votos por familia y que sea un solo miembro de la familia quien pues ejerza el sufragio, ¿no? Aparte, ya lo comentábamos en la primera mitad del programa. Esta es una propuesta que surgió en Estados Unidos precisamente por una mujer con condiciones, como ya lo comentaba doctora, muy específicas. Pero también la realidad de las familias, sobre todo en México, pues son muy distintas. No siempre hay, digamos, una persona que sea el encargado. Generalmente son encargadas, son las que más votan. Ya lo decíamos, las estadísticas lo comentan aquí en México. Y aparte está creciendo mucho la participación política. Simplemente en Nayarit, pues creo que son grandes las posibilidades de que nuestro siguiente gobernadora, pues sea gobernadora, no gobernador, ¿verdad? Entonces, está sucediendo en muchos estados, ya tenemos más gobernadoras, creo que no sé si sea el momento en que más gobernadoras ha habido en la historia. Tenemos ya una presidenta de la República, independientemente de los partidos de los que sean, pues estamos viendo este avance, ¿no? Era necesario que llegaran. Y esto nos lleva también a que una vez que ya llegan ahí o que intentan participar en la política, empiezan a sufrir de violencia política de género, que creo que es un tema también que todavía queda un poquito abstracto, tanto para quienes lo alegan o lo denuncian, como para quien lo ejerce y sobre todo pues para las personas que lo estamos viendo, ¿no? Me gustaría que nos platicara un poquito sobre todo cuál es la definición de violencia política de género desde el punto de vista institucional del instituto. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, es un tema bien relevante. La violencia política es cualquier acción que te limita que tú ejerzas un derecho político electoral por razones de género. Me explico con muchos ejemplos. Sí. Alguna vez dimos una capacitación a medios de comunicación y de repente yo les agradezco porque la verdad es que todas y todos estuvieron muy dispuestos a aprender más sobre este tema. Y vino una persona especialista del Instituto Nacional Electoral y ella señalaba, es que se preguntan cosas distintas a las mujeres. Exacto. Esto no solamente en la política, incluso hablamos hasta de las artistas, sí, que muchas protagonistas de alguna película, las preguntas van más hacia su imagen, sí, y no hacia la complejidad a lo mejor del personaje que interpretaron o representaron. Uh-huh. Entonces es muy similar. A las mujeres se les cuestionan muchos temas que en un hombre no causarían ningún problema. Uh-huh. Se habla más de su imagen, de sus relaciones de pareja, sí, se hacen cuestionamientos sobre la licitud de las aspiraciones, de cómo llegamos a un cargo y cuestiones que ni te pudieras imaginar preguntárselas a un hombre. O sea, no te preguntas con quién está casado, si tiene hijos, si no tiene hijos, cómo llegó al puesto, qué tuvo que hacer para llegar a ese puesto. Son cuestiones que jamás se le preguntan a un hombre. Entonces, esa es la referencia de cómo hay una percepción y un trato distinto hacia las mujeres que les limita. Este tema de la violencia se ha avanzado mucho para prevenirla en el ánimo de poder generar un lenguaje incluyente, poder hacer la cobertura de todas las campañas con perspectiva de género y pues enfocándonos desde luego que las mujeres que estamos activas en la vida pública somos sujetos y sujetas como cualquier persona al escrutinio de la ciudadanía, que puede ser una crítica desde luego, claro, pero una crítica que no esté basada en mi género. Sí. Entonces,
si vemos, hablando del voto femenino, yo me puse a buscar las portadas de cuando se aprobó el voto femenino y son portadas que pues te escandalizan si las ves en el contexto de hoy en día. Recuerdo en primera plana decía, votan las viejas. O sea, y esa era la plana y es algo que dirías tú, o sea, que ahorita no te atreverías a ponerlo. Exacto. Entonces, ¿cómo hemos avanzado y que se nos dé el mismo trato que un hombre? Yo siempre voy a defender el derecho de todas las mujeres de participar. Y por supuesto que al igual que hay hombres que han hecho excelente papel en la vida pública, también hay hombres que no lo han hecho bien. Exacto. Igual hay mujeres que lo han hecho muy bien y hay mujeres que no lo han hecho bien. O sea, no significa que todas y todos seamos perfectos, pero sí la crítica tiene que enfocarse a nuestro trabajo, no a cuestiones de otra índole. Entonces esa es como la explicación de cómo afecta la violencia. Sí, yo de hecho estuve en uno de esos talleres, no sé si sea al que te refieres, pero me acuerdo que ponían ejemplos y pusieron 2 ejemplos muy claros y eran portadas reales y que no tenían más de 10 años. Entonces una de las portadas era un ring de box, de lucha libre. Eran 2 mujeres luchadoras que esa era su profesión, pero les fotomontaron la cara. Obviamente era un fotomontaje burdo, pero era el objetivo para que supieras que pues, era un fotomontaje de 2 candidatas a presidentas municipales en un municipio en México. Y el encabezado era tremenda pelea de gatas. Van a volar pelos o algo así, decía él. Van a volar pelucas, decía. Y pregunta la que nos estaba capacitando, dice, ¿acaso consideran que esta es violencia política de género? Pues obviamente todos contestamos que sí. Y decía, y si buscan no va a haber ninguna portada en la que pongan a 2 hombres así. Nunca, dice. ¿Por qué? Porque estos saben que jala más. Desafortunadamente la gente le va a poner un poquito más de atención, pero pues no debe existir, no debemos de llevar a ese punto, ¿no? Y en otro era una portada en que decía la presidenta municipal de tal lugar, corrupta, prepotente, y no me acuerdo cuál era el otro adjetivo, y decía, ¿esto es violencia política de género? Y algunos decían que sí, y varios contestamos no, porque si tú le pones, y fuera un hombre, y pones exactamente esos mismos adjetivos, no hay ningún problema, sigue siendo lo mismo. Pudiera ser difamación, porque obviamente pues, si tú sacas una portada donde le dices a alguien que es corrupto, que es ratero, pues hay que comprobárselo, ¿no? Pero no entraba en violencia política de género. Pero desafortunadamente, la persona mencionada en este caso hizo una denuncia por violencia política de género hacia la persona que había hecho esta portada, ¿no? Y eso es a lo que me lleva la otra pregunta. ¿Qué tanto lo están entendiendo? Es decir, ¿qué tanto trabajo tiene el instituto, o en este caso es el Tribunal Electoral quien resuelve esto, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto, ¿se está abusando de este derecho o de esta, pues, de esta ley? ¿O digamos que está trabajando bien, que estamos protegiendo? Mira, quiero dar un poquito de contexto antes de contestarte a la pregunta. Hablé ahorita de lo más visible, que es los medios de comunicación, que es donde nos podemos nosotros pues dar cuenta de alguna situación cuando una nota no se cubre de la manera adecuada, ¿no? Recalcando que por supuesto que puedes hacer una crítica siempre y cuando tu crítica no esté basada en estereotipos de género. Sí. Entonces, porque ha habido pues notas también muy lamentables, ¿no? De las mujeres son para estar en su casa, cuestiones de ese tipo. Pero algo que pasa también cuando ejercen el cargo es que ese estereotipo se materializa y hay ocasiones en donde no las invitan a las reuniones o las convocan a las sesiones sin los documentos, o no les dan la información, o tienen menos personal que los hombres, o hay diferencia salarial, o no les pagan. Y hay muchas situaciones que se dan en todo el país, principalmente en los municipios. Sí. Es donde más se ve reflejada la violencia, ¿no? Hay casos realmente lamentables. ¿Yo qué te diría? ¿Se está abusando? No. Yo pediría que entendiéramos de dónde viene la lucha feminista. Y a lo mejor es tanto el cúmulo de situaciones que tú vives al ejercer un cargo como mujer, que a lo mejor y cometes un error de apreciación, pero que te lleva
producto de todo lo que has vivido en muchos años. A lo mejor y tú lo ves y dices, bueno, es que fue nada más ese detalle y no era violencia política. Refirámonos a una de las notas. A lo mejor esa fue la nota que la mujer ya no pudo tolerar más, pero hay todo un trasfondo. No sé si me explico. Sí. O sea, de que ya hay una serie de situaciones y a lo mejor es un evento que me lleva a decir, yo ya no puedo más y necesito que alguien actúe. Entonces, para mí no se está abusando de la figura por esta razón. Entonces, a lo mejor, y es tanta la saturación o el cúmulo de situaciones que has vivido a lo largo de tu vida y sobre todo en el ejercicio de ese cargo, y a lo mejor, y no tienes la razón, pero si hay un mecanismo jurídico que permite que esta mujer presente su queja y su denuncia, que se haga la integración de ese expediente y que una autoridad, que en este caso es correcto, es el tribunal, para el Estado es el Tribunal Estatal Electoral que resuelve, quien valore lo que hay y diga si es o no es. Pero a final de cuentas no te estoy causando ningún agravio. O sea, si yo estoy mal y tú tienes la razón, el tribunal te lo va a decir y vas a tener la oportunidad de, pues también, presentar cualquier elemento que permita desvirtuar esa queja. Pero yo lo entiendo así. Entonces, cuando ya llega un cúmulo de situaciones que estás viviendo, a lo mejor y pasó justo esa nota y a lo mejor es verdad, justo esa no tiene todos los elementos, pero es un reflejo de todo lo que esa mujer está viviendo, ¿no? Entonces, sí es rudo. Yo me considero una mujer sumamente privilegiada, pero realmente si tú te vas a la historia de vida de cada mujer, sí se nos exigió más desde la escuela. O sea, los maestros sí nos trataban diferente. Sí son más críticos desde la historia, desde la manera, desde la conducta que tenías que tener, que yo agradezco mucho y valoro mucho todo lo que se ha hecho, porque las jovencitas, si yo les platico, es como, ¿por qué? Sí, o sea, no lo conceptualizan, pues. Pero tú sabrás que teníamos hora de llegada, no podíamos salir solas, y yo entiendo que era la época que se vivía. Y ahorita, a lo mejor ahora es por cuestiones de seguridad, pero antes era por cuestiones de tu valía como ser humano y como mujer. O sea, no podías, verte en ciertos espacios, ¿no? Ahora a lo mejor es otra la realidad que ven las jovencitas, como los temas de violencia en las relaciones de pareja, inseguridad, otro tipo de problemas que tú sabes mejor que yo. Pero sí a eso, esa es mi respuesta. O sea, a lo mejor, y la mujer se equivoca, pero creo que en su denuncia, pero son menos los casos. Son mucho menos los casos, pero hay una instancia que resuelve y que a lo mejor te da esa tranquilidad de decir, no, esto no es, pero al menos me sentí escuchada, me seguía entendida, hay alguien que está vigilando este actuar y también genera conciencia. Ahora, ¿qué está pasando? Ya no las agreden en el periódico que circula o en los perfiles oficiales. Ya lo que hacen es crear un perfil falso o un perfil que no tenga fácilmente identificado quién está detrás de esta página, para entonces hacer ese tipo de agresiones de manera de que no sea con un nombre y un apellido, sino que sea detrás de un perfil que me da cierta protección. O inclusive se ve, que también es algo que quería comentar aquí, estamos ejerciendo como sociedad muchísima violencia política de género. Es decir, todos damos por hecho, yo inclusive conocí una persona que decía, es que un buen político debía tener 2 casas. Así lo decía él, de manera de hombre, ¿no? Y en cambio ahora vemos que y nadie le discutía, o sea, inclusive a veces era público ese tema, ¿no? Y sigue siendo, vemos de repente ahí personas que ostentan puestos y no se les exige como hombres que tengan una conducta intachable, pero en cambio cuando ya son mujeres es y dónde están sus hijos, o si por alguna razón vemos que hay siempre va a ser la responsable la mamá de cualquier cosa que le suceda al hijo o la hija, ¿no? Y cuando esta mujer tiene un puesto político, pues todavía es más, porque tu capacidad de gobernar o de ejercer el puesto siempre la relacionan es una relación directa a tu capacidad para ser madre, cuando a ningún político creo que en la vida le han cuestionado la vida de sus hijos para desarrollar su puesto. Entonces, ese tipo de cosas, pero ahora lo vemos manifestado por los ciudadanos. Vemos una nota y vemos los comentarios que son. Y también no sé cómo si esto puede entrar, que a veces, no de manera directa,
pero quien hace de su hace una fortaleza política a su familia, es decir, yo soy mejor que la otra persona porque yo tengo una familia y la otra persona no. ¿Eso también lo podríamos considerar una violencia política? Tendría que tener como todos los elementos para ver, o sea, que sea una cuestión que se dé en el espacio público, que denoste una persona, o sea, como hay temas que se quedan como una zona gris. Sí, pero creo que alguna vez en alguna capacitación me dijeron algo que siempre se me quedó. Así, si te dan un billete de 300 pesos, obviamente que sabes que es falso. Es falso. Pero si te dan uno de 500 que es falso, o sea, ocupas poner como mucha atención para ver que no tenga las medidas de seguridad que tienen los billetes de 500. Es como más difícil de distinguir. Es el ejemplo que te puedo dar. Como hay cosas que son tan burdas que todas podemos coincidir, esto es violencia y paren, ¿no? Pero hay cosas que están disfrazadas o están con un matiz que cuesta un poco más trabajo hasta de integrar el expediente para acreditar que si hay alguna infracción. Entonces, yo eso creo. Yo creo que a final de cuentas, pues cada persona tiene derecho a hacer, tratar de hacer un posicionamiento para lograr diferenciarse de los demás, pero creo que siempre tenemos que tener ese respeto y esa tolerancia. Entonces, pues las normas son claras. En México no podemos distinguir por género, por sexo, por preferencias. Entonces, creo que todas las personas valemos lo mismo. Entonces, debemos enfocarnos en el trabajo, en los resultados, en lo que yo puedo aportar. Y pues quitarnos esos lentes que a veces los traemos bien en automático, Sí. O sea, a veces no es de una manera consciente, o sea, no es porque lo hagas de una manera dolosa, pero sí es importante todas las capacitaciones, todo este curso, todo conocer todo este trasfondo que nos ha llevado a la cantidad de derechos que tenemos reconocidos a rango de ley para pues seguirnos preparando. ¿La violencia política de género aplica nada más a las mujeres? Sí. ¿No aplica a los hombres? No, porque... Pues es como impráctico, ¿no? Es que ahí te va, yo les decía, a veces a alguien yo le comentaba, precisamente unas jovencitas que me buscaron para una tarea de una universidad, y te digo, me gusta mucho interactuar con las jóvenes y con los jóvenes porque de repente pues, las reacciones son muy interesantes. Y aparte, a veces salen de la caja que uno trae, entonces te hace pensar... Y dices, oye, tienes razón este vato. Sí, claro. O a ver, necesito explicarle para que entienda. Para que dimensiones. Porque lo estamos explicando mal a lo mejor. Mira, yo creo que en el sentido, a veces en México decimos, mira, qué padre que tenemos acciones afirmativas, qué padre que tenemos esta ley para prevenir la violencia, o reconocemos el derecho a las mujeres en vivir en un entorno libre de violencia. Es preocupante. En realidad, si lo razonas, es preocupante. Entonces... porque tuvo que haber una ley en particular para proteger a las mujeres. Sí. Cuestión que no es de los hombres. No digo que los hombres no tengan dificultades, pero no es el centro de esta plática. No. O sea, obviamente, también estoy consciente. Pero si nos centramos en el objeto de esta plática, que son las mujeres, realmente es preocupante que el Estado haya tenido que legislar para garantizar que las mujeres tuvieran el derecho a una vida libre de violencia en razón de género. Y hablamos no solamente en cuestión de derechos político-electorales, hablamos en cuestión de feminicidios, en muchas cuestiones muy fuertes. Entonces, creo que eso es lo que hace ese tema más relevante, ¿no? El tener que haber esta protección especial del Estado. Entonces, por eso no aplica para los hombres, porque no hay una tipicidad que requiera que tengas una ley específica para protegerlas como un grupo en vulnerabilidad. Okay. Entonces, por eso no aplica la violencia política en razón de género. Aplican otro tipo de cosas, como por ejemplo la difamación, que sí se da, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero no ves tú que haya como Estado esa necesidad de generar un mecanismo para que los hombres tengan esa vía para inconformarse, porque no es algo que les esté pasando. Sí, entonces, sí, no, perdón, por interrumpir, decía un amigo, dice, por eso no hay protección contra ataques de tigre de Bengala en Nayarit. Entonces, porque no hay tigres de Bengala. Algo similar, si no existe la problemática, pues no la tienes por qué atender.
Pero igual, cuando estaba realizando las preguntas, ¿pudiera aplicar para la comunidad LGBT? No hay ningún precedente todavía. Sí tuve no doy detalles, obviamente, por privacidad, pero sí de repente sí se dan situaciones. No hay como tal, en ese momento una persona que atendí, yo le decía, deberías de tramitarlo nada más para generar el precedente, para que se generen los criterios en la autoridad jurisdiccional. Pero no lo hay para hombres. Tendría que ser o un hombre que se perciba como mujer, o una mujer que sea de esa población. Justamente cuando hablábamos del tema de los derechos y de la participación política de las mujeres, alguna vez platicamos o en un foro con personas indígenas, decían que también les dieran la oportunidad de madurar. Dice, o sea, estamos hablando de un país que tenemos muy poco tiempo realmente de ser un país, o sea, de ser México. De haber estado en un proceso, pues la revolución apenas fue hace 110 años, ¿no? 115 años, no, pues 110 años que culminó más o menos. Y primero fue este proceso, que todas las personas, todos los hombres pudieran votar, porque votaban las cúpulas, porque votaban los poderosos, porque votaban ciertas personas. Y en ese proceso se aprendieron cosas, se cometieron errores, se cometieron abusos. Llegó un momento, más o menos hace 50 años, decíamos 70, que las mujeres ya pudieron empezar a votar. Lo curioso es que primero pudieron ser elegidas y ser votadas, pero por hombres. Poquito tiempo antes, ¿no? Según yo, en 1900 ya podía ser candidata, pero las mujeres no votaban, en 1947 creo. Es que hubo algunos antecedentes a nivel estatal. Estatales, sí. Ajá, pero así a nivel federal fue hasta esa fecha, hasta el 53. Sí, 53. Ajá. Entonces, también es obvio que y el acceso ya masivamente a los puestos, pues ha sido reciente. Muy reciente. O sea, estamos hablando de veras muy reciente. Entonces, tiene que haber esta maduración, este proceso de adaptación, pero no digo de las instituciones tienen que ir adelante, ¿no? Pero de quienes están ejerciendo estos cargos, de que las mismas personas que ahora tienen el acceso gracias a las acciones afirmativas, que yo considero que son muy necesarias, que entiendan la responsabilidad que tienen, en este caso, por ejemplo, quienes ya pueden votar por personas que solo por una discapacidad. ¿Qué pasó cuando se aseguraron las candidaturas para personas indígenas? Pues salieron de repente indígenas por todos lados. O sea, hasta de etnias que ya se habían extinguido. Por ahí apareció en el norte una persona que dijo que él era perteneciente para asegurar esta candidatura, ¿no? Entonces, creo que la democracia es un proceso de madurar. Nosotros tenemos todavía mucho por qué hacerlo y todas estas herramientas y estos mecanismos que nos están ofreciendo, pues creo que son importantes conocerlos y sobre todo pues aprender a utilizarlos, sobre todo pues que sea siempre en el bien y en la protección de los derechos de las personas, tanto de quienes van a ser votados como de quienes ejercemos los votos. ¿Qué papel deberían de jugar en este caso los partidos políticos para prevenir y sancionar internamente? O sea, ellos también, o depende de cada uno, el IEN les dice. No, si tienen una instancia. Sí. Dentro de los propios estatutos como partidos políticos, sí deben tener una instancia porque nosotros somos competentes cuando una persona ya está en el cargo. Pero cuando es cualquier mujer afiliada a un partido político, el partido político tiene que tener un espacio donde se pueda atender cualquier tema. Mira, siempre ha habido mujeres en la política, sí es cierto, pero siempre estaban en el trabajo de campo, tocando puertas, sí. Y realmente nunca les daban los espacios eran muy pocas las que tenían los espacios para acceder a alguna regiduría, alguna diputación, sí. Era muy poca la representación. Entonces, ahora también pasa que están los espacios y de repente por todas estas vivencias que se viven y se generan en el espacio público, hay veces que ya no quieren participar. Entonces, yo creo que ahí te estás perdiendo de mucho talento, ¿no? Sí. Entonces, sí, desde luego, cuando decides tener una vida pública, pues tienes que tener la piel un poco más gruesa, saber discernir, pero es también es producto de
de esta falta de formación, desafortunadamente. O sea, los partidos políticos están obligados a invertir parte de las prerrogativas que tienen para la formación de mujeres en la política, y creo que habría que hacer más. O sea, a mí el porcentaje me parece que es muy poco el que se invierte, es el 3%. Y tendría que ser, a mi parecer, más, porque sí creo que es diferente ese trasfondo del que vienen muchas mujeres, y creo que todas tendrían mucho que aportar para este país. Pues realmente una plática muy interesante, es bueno saberlo. Yo estoy seguro que vas a estar con nosotros próximamente, porque hay muchos temas en los que tiene que tratar. Al final y al principio todo, la democracia es un derecho de todas las personas, es un derecho que nos cuesta mucho, y no me refiero al tema económico, sino el trabajo que se tiene que hacer, el trabajo de todas las personas. Y aparte, siempre que platicamos aquí, les digo, hay derechos que los derechos son para todas las personas siempre, pero hay derechos en los que uno no tiene a veces manera de ejercerlo, simplemente existe y lo tenemos ahí. Pero en el caso de la democracia sí es algo en el que inclusive niños que no ejercen el voto tienen que ver. Hay de repente candidatos que los quieren los niños. O sea, yo recuerdo un candidato aquí a gobernador y que en otros espacios me tocó entrevistarlo, y me decían mis sobrinos de 11 años, es que no podemos creer que conociste a fulano de tal, como si fuera un rockstar. Y le decían a sus papás, es que vota por fulanito de tal porque él es el que nos cae bien. Entonces, al final la democracia creo que es el mejor lema, la construimos todos. ¿Qué mensaje nos dejas tú respecto a esta plática para ya cerrar este programa? Yo les dejaría el mensaje de participar, de involucrarnos, de no ver los temas democráticos como lejanos. La democracia no es solamente ir a votar el día de la jornada. La democracia es más, y empieza desde poder dialogar, poder discernir, como ahora que abordamos una postura respetable, pero hay temas donde tienes que tomar una postura. No podemos ser tibios y tibias. Entonces hay temas donde hay que empezar a tomar una postura ideológica propia. Entonces, y todo esto dará lugar a que cuando se presentan iniciativas, pues yo pueda también acercarme, ¿por qué no?, con las personas que me representan y buscar, ¿no? Entonces no hay que verla como una cuestión lejana, sino hay que participar, y creo que eso nos llevará a construir un Nayarit y un México mejor. Pues yo le agradezco mucho a la doctora María José Torres Hernández, que ha estado con nosotros. Ella es la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Y me despido, gracias por habernos escuchado en el 550 AM, Aztlán Radio. Aquí estamos el próximo lunes también para que nos preste su atención, y en las redes sociales de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que la defensa de los derechos humanos comienza en cada uno de nosotros, en el respeto, en la empatía y en la denuncia. Te esperamos el próximo lunes a las 12 del día, en el 550 de AM de Aztlán Radio. Gracias por escucharnos y por ser parte de la conversación. Hasta entonces, y recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos.